Bueno, en esta segunda clase de biodecodificación energética integral trabajaremos los criterios de salud, enfermedad y su evolución histórica. Es importante que nosotros estudiemos estos criterios, ¿no? Porque verán que cómo fue cambiando, ¿no?, el estudio del ser humano y su concepción, ¿no? Para que lleguemos a una concepción de salud y enfermedad actual en la que se basa la biodecodificación energética, ¿no? En primer lugar, si nosotros vemos, ¿no?, en el hombre de la prehistoria, hasta hace unos cuantos cientos de años, la salud y la enfermedad era una cuestión mágica, ¿no? Entonces tenía que ver con la mística y era el chamán quien curaba todas las enfermedades de la aldea. Entonces acá se consideraba que las enfermedades eran causa, ¿no?, de algo que funcionaba en el espíritu del hombre y que venía como un ser demoníaco exterior, ¿no?, a querer lastimar o dañar a ese hombre, ¿no? Entonces es como este hombre de la prehistoria tenía una concepción de salud como aquello que alteraba, ¿no?, lo que sería su espíritu en sí, ¿no? Entonces era un hombre con mucha mística que vivía, ¿no?, a partir de lo que consideraba que era el más allá, ¿no? Había muchas construcciones hasta el día de hoy, ¿no? Gran parte de lo que es la espiritualidad en la actualidad se basa en esta mística, ¿no? Entonces todo cambia cuando aparece Hipócrates, algunos de ustedes lo habrán sentido nombrar, que separa la medicina de la mística y busca como un estudio más duro, ¿no?, de todos los aspectos médicos. Entonces comienza a hacer un corte muy grande con los actos rituales, con la magia y con todo lo que tenía que ver con ese misticismo, ¿no? Entonces, y dice que considera la enfermedad como una disarmonía entre los elementos. Estos elementos serían la tierra, el agua, el fuego y el aire, ¿no? Entonces, en ese momento se tenía un planteo del cuerpo como que el cuerpo era una unidad de estos cuatro elementos. Este estudio de los elementos sigue hasta el día de hoy, ¿no?, a partir de lo que se conoce como alquimia, alquimia secreta o alquimia de los elementos, que lamentablemente la ciencia y la medicina ignoraron, pero que tienen mucha validez, ¿no? Había en esta época, ¿no?, esta medicina de Hipócrates consideraba en cierta manera, ¿no?, que si bien lo místico debería ser sacado, había una conexión entre el alma y el cuerpo, ¿no? Entonces, en esta conexión, la enfermedad se producía en cierta manera entre esta relación entre el alma y el cuerpo. Lamentablemente, cuando comenzaron a aparecer los criterios biologistas, ¿no?, todo esto se desapareció. Luego viene Galeno, que es gran parte de lo que sería la medicina, ¿no?, donde comenzó a tratar al cuerpo como una máquina, ¿no?, una máquina segmentable, o sea, que separaba cada parte del cuerpo y comenzaba a estudiar al hombre a partir de sus elementos, ¿no? El hombre estaba reducido a una máquina, a una máquina que podía ser, ¿no?, destruida, fragmentada, separada, ¿no? De acá viene, ¿no?, como esta construcción de lo que sería, por ejemplo, ¿no?, el Frankenstein, ¿no?, que es como la unidad de muchos elementos y después le ponemos un poquito de electricidad y se une, ¿no? Esta era la concepción de esa época de lo que era el hombre, ¿no? Bueno, con el cristianismo, la medicina, si bien la ciencia considera que el cristianismo fue como una época oscura
en la medicina, no, en el cristianismo, en toda esta Edad Media, en todo esto, las fuerzas entre el bien y el mal luchaban dentro del sujeto. Y la enfermedad era consecuencia del pecado cometido o también de una prueba en la que el hombre tenía que pasar, no para seguir adelante. Entonces era como que había algo malo, oscuro y negativo dentro del hombre, que era lo que causaba la enfermedad. Y la salud, en cierta manera, era esta unidad, ¿no? Con Dios y con lo divino. Entonces, si uno estaba saludable, entonces era parte de lo divino. Y si uno estaba enfermo, era porque lo demoníaco se había metido en el interior del hombre. Ustedes se reirán, pero estos conceptos de enfermedad siguen estando hoy en día y muchísima, pero muchísima gente tiene criterios interiores de que la enfermedad se causa por su pecado. Entonces piensa que cuando se enferman, cuando les pasa algo malo en la vida, es porque no vino el demonio, se metió en su interior y por eso les pasó tal o cual cosa, ¿no? Si ustedes ven esta cuestión del cristianismo, ¿no? Es como que plantea una genuidad en la oscuridad del hombre, ¿no? Es como que dice, bueno, lo malo y lo negativo está afuera, ¿no? O sea, vienen y se meten en el hombre, ¿no? Bueno, al final de la Edad Media aparece Paracelso y que introduce en la medicina la idea de reacciones físico-químicas. Entonces busca estudiar el hombre a partir de sus reacciones físicas y químicas. Estas reacciones, dice, las reacciones normales implican la salud del cuerpo y las reacciones anormales serían lo que causan la enfermedad y la muerte, ¿no? Entonces es como que de repente se va dejando de lado un poquito esta doctrina, ¿no? Mística de la realidad para darle paso, ¿no? a las reacciones químicas, a los elementos que componen, ¿no? el interior del hombre. Pero tenemos que recalcar siempre que todas las concepciones de enfermedad, hasta el día de hoy, ¿no? Toda concepción de enfermedad está relacionada con lo que sería una pérdida o una muerte. Es como que la persona cuando siente que está enferma, automáticamente considera que va a perder algo o que se va a morir. Ninguna persona ve ninguna ganancia en la enfermedad. En la biodecodificación energética planteamos justamente que la enfermedad no es nociva para el hombre, sino que sencillamente viene a darle un mensaje, no a buscar un cambio en su conciencia. No es algo que viene a destruirlo o a dañarlo. Entonces la enfermedad no es vista por nosotros como un daño para el sujeto. Sin embargo, para toda la concepción médica, ¿no? Se basan en que este criterio de salud y enfermedad es: la salud es la ausencia de enfermedad y la enfermedad es aquello que amenaza con la destrucción de mi vida, ¿sí? Entonces así es vista por la ciencia y también por las personas. Ustedes deben recordar que toda ciencia es en realidad una ciencia de paradigma. ¿Qué quiere decir? Que la ciencia se basa en un modelo de pensamiento actual. Por eso vemos que la medicina va cambiando de acuerdo a los paradigmas mentales, a los paradigmas de esa época, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablar de una biodecodificación energética, ¿no? Antes de Galileo Galilei sería imposible, o hablar una biodecodificación energética antes del nacimiento de la física cuántica sería imposible. Es como que la ciencia misma se va abriendo camino a un paradigma cada vez más elevado del ser humano, con una concepción más amplia del ser humano. Cuando nosotros estudiamos los criterios de salud y enfermedad, lo que estamos estudiando son las visiones de los paradigmas de la época.
¿no? Un hombre como ser biológico, luego veremos un hombre como ser emocional, un hombre como ser psíquico, ¿no? Son concepciones paradigmáticas de la época. Por ejemplo, la OMS ahora dice un hombre integral, ¿no? Un hombre que sea cuerpo, ¿no? Que sea cuerpo, ¿cómo le dicen ellos? Eh, no me acuerdo, bueno, tiene cuerpo, mente y espíritu, no sé qué dice. Bueno, pero tiene una concepción más amplia, ¿no? Sigamos con el Renacimiento, donde vemos que Andrés Basalio, ¿no? O Vesalio, expone los errores que había planteado este Galeno, ¿no? Y propone una nueva fisiología humana. Se crea el concepto de especie morbosa, buscando la causa en el medio externo, ¿no? Acá en el Renacimiento comienzan los primeros criterios biologistas, ¿no? Desaparece totalmente la idea de alma, ¿no? Con estos planteos comienza a desaparecer toda idea de que hay un alma, por ejemplo, hasta Galeno se mantenía la idea un poco de alma, acá comienzan los primeros criterios biologistas duros, la medicina se vuelve una ciencia dura, ¿no? Y el hombre es desde el Renacimiento su cuerpo. Imagínense que si un hombre, la concepción de hombre se basa en su cuerpo, podríamos decir que cuando el cuerpo muere, entonces el hombre también muere. Esta concepción biologista es una concepción muy limitada y que genera también mucho miedo en las personas, ¿no? Porque si cada uno es su cuerpo, entonces la pérdida del cuerpo es la pérdida del ser en sí mismo, ¿no? Entonces todo criterio biologista en sí lleva interiormente ese miedo o ese terror a la pérdida y a la muerte, ¿no? Con Virchow, o Virchow, no sé cómo se dice, se dejaron de estudiar los humores. Si ustedes ven lo que son los humores, ¿no? Teníamos, son como las secreciones que largan los órganos, ¿no? Para estudiar la patología celular. Y acá hace un cambio muy importante, ¿no? En la teoría de los humores era como que se estudiaba a partir de las secreciones que largaba el interior del cuerpo, ¿no? Al estudiar la patología celular comienza, ¿no?, a separarse un poquito y a dejarse un poco esto de lado para hacer un estudio de la célula, de lo más pequeño del cuerpo, ¿no? Entonces ahí es donde comienza, por ejemplo, ¿no?, Louis Pasteur, que es el que comenzó esta medicina moderna, ¿no?, que comienza a demostrar la existencia de minúsculos seres. Entonces aparecen las bacterias y los virus, ¿no? Las bacterias y los virus dan origen a esta ciencia microbiana. Esta ciencia microbiana es la que da origen y lugar a lo que sería, en cierta manera, la medicina que va a seguir. La medicina que es casi la medicina contemporánea. No estamos muy lejos de Louis Pasteur y de Koch, que también fue otro que trabajó, ¿no? Ellos dos, entre Pasteur y Koch, dan el origen a lo que sería el modelo ecológico de la medicina, ¿no? Este modelo ecológico era un modelo biologista. Dice, los problemas de salud y de enfermedad se explican en base a la relación de agente huésped y el ambiente. En este punto habían, ¿no?, o sea, el ambiente de la persona, ¿no?, y el agente que sería el virus, la bacteria o el hongo, ¿no? Entonces comenzó el estudio de los hongos, las bacterias y todas esas cosas pequeñitas dentro del hombre, ¿no? La enfermedad entonces es un desequilibrio ecológico causado por los estímulos del medio. Entonces, es lo que viene de afuera lo que enferma al sujeto. Sería esto lo que causa la enfermedad dentro del sujeto, ¿no? Entonces, el modelo ecológico es un modelo de la enfermedad multicausal. Entonces, la enfermedad multicausal es decir, que la enfermedad está causada por muchos elementos, ¿no? Algunos elementos que son
por ejemplo, estos agentes exteriores y algunos elementos ambientales, como el clima, el suelo, la vegetación, los animales, ¿no? Las condiciones de salubridad, bla, 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 bueno, todas esas cosas, la constitución inmunitaria y el agente etiológico. El agente etiológico serán los virus, los hongos y las bacterias, ¿no? Entonces, esto sería este modelo, ¿no? Este modelo ecológico de la medicina que luego va dando lugar lentamente a lo que sería el modelo curativo preventivo. ¿Por qué curativo preventivo? Porque el modelo ecológico era un modelo solo curativo. Era un modelo que buscaba tratar enfermedades, no buscaba mejorar en cierta manera el estilo de vida de la persona ni prevenir enfermedad. Entonces, la enfermedad tenía que ser curada, ¿no? Y tratada cuando salía. Pero se ve en este caso la enfermedad, ¿no? Pero no se trata la causa de la enfermedad. Entonces el modelo preventivo, curativo, ¿no? Comienza a ampliar los factores no solo a lo biológico y a lo químico, sino también a los elementos culturales, sociales y emocionales de la persona. Entonces, el modelo curativo preventivo, ¿no? Comienza a dar lugar a lo que sería la salud como una cualidad social. Comienza a tenerse muy en cuenta el estilo de vida de una persona, ¿no? Qué se come, cómo se vive, en qué barrio, ¿no? Todo lo que tenía que ver en sí con el estilo de vida de la persona determinaba la salud y la enfermedad. En 1975, Morris plantea el modelo socioecológico como supuestamente un modelo que producía, ¿no? Un cambio de paradigma con el modelo ecológico, dado que abarcaba también a lo social y a lo cultural. Entonces pone, ¿no? Que habían tres factores en este modelo. Sería la conducta de la persona, la conducta personal, el ambiente externo, que ahí se considera todo lo que sería, ¿no? Lo físico, químico, lo biológico, lo social, lo cultural, y los factores huéspedes. Acá comienza, ¿no? Lo genético, lo adquirido, lo que hay en el exterior. Bueno, los factores del huésped son lo que va a permitir en cierta manera la enfermedad. Esto pasa en 1975. Si ven, ya estamos más cerquita de la fecha, ¿no? Luego aparece Dever en 1980, ¿no? Hablando de un modelo epidemiológico de salud y de enfermedad. Este modelo epidemiológico habla que tiene 4 dimensiones explicativas de la enfermedad y de la salud. Uno que es la biología humana, el otro que es el medio ambiente, el tercero que es el estilo de vida y se le agrega los sistemas de atención de salud. Acá se comienza a tener en cuenta los agentes políticos, sanitarios y económicos, ¿no? A ver, cómo trabaja, cómo son las políticas sociales, si la persona tiene cerca lo que sería un hospital, un CAPS, ¿no? Y los sistemas económicos de la persona influyen también en lo que sería, ¿no? Los factores de la enfermedad. Entonces dice, la salud no solo como individual, sino como una construcción social. Los problemas de salud son un problema social y no solo individual. Por eso es un modelo epidemiológico, ¿no? Porque no tiene en cuenta solo la curación de un individuo, sino la curación social de las personas. ¿No? Ya no solo se busca mejorar la calidad y el estilo de vida de una persona, sino la calidad de vida de todas las personas. Es político y económico porque serán acá los gobiernos los que les den o los que les brinden estos sistemas a la sociedad, ¿no? Por lo menos esto plantea Dermer. Entonces la salud pasa a ser un problema sociopolítico, ¿no? El gobierno se comienza a hacer cargo de estos sistemas de salud, por lo menos acá, ¿no? Entonces, si ustedes ven, pasamos de un paradigma y una concepción de hombre empírico, mágico, donde se consideraba que la salud y la enfermedad eran una cuestión mágica, ¿no?
que por medio de un rito mágico la persona se curaba, ¿no? Y lo gracioso es que sí se curaba. Extrañamente de algunas enfermedades se curaban, ¿no? Lo que sería el paradigma pseudocientífico, ¿no? Que comienza con todo esto de los humores, del estudio, ¿no? de todas estas cosas, sobre todo en la Edad Media. En la Edad Media, ¿no? Se caracterizó por una medicina pseudocientífica, ¿no? Donde se le daba a la persona, era curada con cosas caseras, ¿no? Que bueno, eso se dejó de lado, pero se dejó de lado por una cuestión de las industrias, de lo que sería el mercantilismo de la salud, y no porque sean erradas, ¿no? Bueno, luego vino el modelo biologista, un paradigma biológico del ser humano, ¿no? Este paradigma biológico saca de lado el alma y dice el ser humano es solo un ser no biológico, es su cuerpo. Luego comienza el modelo ecológico. Este modelo ecológico dice el ser humano es también aquello que lo rodea, ¿no? Tiene que ver también el estilo de vida, cómo vive la persona, para luego pasar a este modelo social donde se considera que el ser es un ser social por naturaleza. Ustedes verán después, de acuerdo a los estudios científicos, se dice, bueno, se considera a la salud como el completo bienestar físico, mental y social. Bueno, eso era lo que decía la OMS, que no me salía. Bueno, ese completo bienestar físico, mental y social del hombre, ¿no? Refiere a la concepción del hombre, ¿sí? Para tener este modelo al que se llega, ¿no? Que es el modelo político-económico, ¿no? Donde los sistemas de salud también tienen que estar a la mano de la persona, y que mucho de la salud de la enfermedad tienen que ver con el acceso a la salud que tenga la persona. Si ustedes ven, todo eso son criterios o paradigmas de salud y enfermedad que van cambiando, ¿no? Entonces, podemos encontrar que, bueno, los modelos actuales, que es el último o es el compendio de todos estos, ¿no? Y podemos decir, criticar un poco estos y decir que la salud y enfermedad son consideradas por estos modelos como hechos objetivos, ¿no? Como hechos externos. Es como si uno cambiara el exterior de la persona, ya está, con eso la persona ya va a tener salud. Eso es como bastante complicado, no hay ninguna posibilidad. Entonces, ese paradigma de salud y enfermedad es totalmente errado. O sea que los modelos actuales médicos de salud y de enfermedad son errados, porque consideran a la salud y la enfermedad como hechos objetivos, observables, externos, como que si nosotros cambiamos las condiciones de vida del sujeto, el sujeto cambia. Pues está eliminando lo subjetivo y lo interno del hombre. Entonces, en esta necesidad de objetivar al ser humano, elimina la subjetividad. El ser humano en este proceso, siempre todos los seres lógicos y racionales, ya veremos así, iremos estudiando esto, es como que tienen un afán por objetivar la realidad. Esta objetivación de la realidad produce una cosificación. Entonces, lo que produjo el modelo médico actual es una cosificación del ser humano. Entonces, tal vez el ser humano pueda morirse menos que antes, o tal vez no lo sabemos. Pero el sufrimiento del hombre está siendo cada vez más grande. ¿Por qué se incrementa el sufrimiento del hombre? Porque cada vez las estructuras sociales se vuelven cada vez más objetivas, y el objetivo ya no responde a la subjetividad de la persona. Hasta la misma psicología, la ciencia, la medicina, todo busca siempre un criterio objetivo de la realidad. Entonces, lo objetivo destruye lo subjetivo. El que diga que lo subjetivo abarca lo objetivo abarca lo subjetivo es porque sencillamente no entiende lo que está pasando. O sea, que no podemos englobar al ser humano solo por su externalidad, por lo que muestra. Entonces es como que socialmente el ser humano se vuelve cada vez más
un ser exterior, un ser que es lo que se muestra, lo que el mundo mira de ese sujeto, ¿no? Bueno, este paradigma de hombre es la base de estos criterios médicos. El hombre como un sujeto externo, un hombre como un sujeto social, el hombre como un sujeto cultural. Pero ¿qué pasa en el interior del hombre? Bueno, eso no importa. Bueno, estos criterios dejan mucho que desear con respecto a esto. Imagínense el cambio que está diciendo la biodecodificación al decir, entonces, no, la salud y la enfermedad no dependen de criterios externos, sino internos, subjetivos, ¿no? Que se encuentran dentro de uno. Dice, todo lo que hay en el exterior responde al interior del hombre. Hasta la misma cosificación y búsqueda de objetividad del hombre refieren a su proceso de volverse cada vez más racional, más lógico, ¿no? Bueno, entonces, se carga el concepto de salud y enfermedad a partir de lo deseable, lo útil y lo bueno. Entonces acá lo que importa en la salud tiene que ver con los modelos productivos actuales, no con los modelos, los sistemas que tenemos actuales. Es el hombre es saludable, no de acuerdo a qué tan útiles, ¿no? Qué tan productivo es para nuestros sistemas productivos, para nuestros sistemas objetivos. Esto es totalmente cuestionable desde la biodecodificación. Por eso la biodecodificación plantea no alejarse un poquito de la psicología o de la medicina, si bien parte de cualquiera de las dos, sencillamente por el hecho de que no buscamos objetivar al sujeto, sino entender la legalidad implícita en el sujeto, la legalidad de lo consciente y de lo inconsciente, ¿sí? Entonces, todos estos modelos médicos formaron criterios normativistas de la salud y de la enfermedad. Esto es una crítica muy dura que implica que hay una normalidad y una salud para todos. Entonces, si yo cumplo los criterios de normatividad, no, entonces soy saludable. Entonces, si yo les pongo un diagnóstico sobre la mesa y ustedes me contestan bien todas esas preguntas, entonces ustedes son saludables, sin importar lo que pase en su interior. Si me estoy riendo es por la brutalidad de la ciencia médica, ¿no? Entonces plantea una normalidad normativizada, una normalidad para todos. O sea, que es regla que si esto es de esta manera, el sujeto es normal. Por supuesto, esta ciencia es una brutalidad lo que plantea, ¿no? Entonces, por otro lado, la crítica más dura que le vamos a hacer, ¿no?, al modelo a los modelos médicos actuales, es que plantean a un sujeto reactivo. Escuchen bien, un sujeto reactivo. O sea que el sujeto es como que va pasando por la calle y le pegan, entonces el sujeto reacciona. No hay una actividad interior dentro del sujeto. ¿Cómo no podemos criticar semejante brutalidad de pensamiento? Un sujeto que reacciona al medio externo. Entonces, si le brindamos las condiciones externas, el sujeto tiene que ser saludable. Está, no, en cierta manera, este planteo lo que está haciendo es plantear que el sujeto no es un sujeto activo, no es un sujeto responsable de su vida, no es un sujeto que es dueño de su vida ni es responsable de sus elecciones. Entonces simplemente el sujeto reacciona, el sujeto no elige. Entonces esto es la crítica que le hacemos al modelo médico actual, por el cual nosotros planteamos salir de esa ciencia dura de la medicina y salir de esa ciencia dura de la psicología, y no nos paramos a mitad de camino de las dos, ¿sí? Entonces, vamos a dejar acá, vamos a continuar en la próxima parte, ¿no?, con los conceptos de salud y enfermedad en la bio, ¿sí?